Renaa Carter, una agente del FBI altamente calificada con una carrera histórica, caminaba rápidamente por las calles poco iluminadas de la ciudad. Era tarde, pasada la medianoche, y el aire tenía un frío húmedo que se filtraba a través de la tela de su sudadera con capucha. Estaba vestida simplemente con pantalones de jogging grises, una sudadera con capucha negra y zapatillas de deporte. Su apariencia no daba ninguna indicación de su verdadera identidad a nadie que pasara por allí. Parecía una peatona típica, tal vez alguien que tomaba un atajo a casa después de un recado nocturno, pero las apariencias podían engañar. Renaa acababa de completar una agotadora operación de 14 horas. Su equipo había estado rastreando una escurridiza red criminal especializada en delitos cibernéticos y la misión había requerido horas de minuciosas negociaciones de vigilancia y planificación estratégica, aunque la operación había sido un éxito con múltiples arrestos y la incautación de evidencia crítica. El cuerpo de Renaa estaba pesado por el cansancio. No ansiaba nada más que la soledad de su apartamento y la comodidad de una ducha caliente, pero su auto se había quedado sin combustible y necesitaba hacer una parada en la única gasolinera abierta a esta hora, una ubicada en una parte menos deseable de la ciudad. No era su ruta habitual, pero el tanque estaba casi vacío y no tenía otra opción mientras se acercaba a la pequeña tienda de conveniencia adjunta a la estación de servicio. Renaa escaneó sus alrededores con el ojo experto de alguien que había sido entrenado para notar los detalles más pequeños. La calle estaba inquietantemente tranquila salvo por el parpadeo de una farola defectuosa y el sonido distante ocasional del motor de un automóvil. La tienda en sí parecía descuidada con un letrero de neón roto y ventanas de vidrio manchadas en el interior. Un cajero de aspecto aborrecido se desplazó por su teléfono detrás de una barrera de plexiglas rayada. Renaa no se demoró. Entró rápidamente, tomó una botella de agua y una barra energética de los estantes y se dirigió al mostrador. Pagó en efectivo evitando deliberadamente usar su tarjeta aunque no estaba de servicio. Sus instintos como agente nunca se apagaron del todo. Sabía que no debía dejar un rastro digital, especialmente en áreas como esta donde los delincuentes a menudo acechaban. Con su compra en la mano, dio un paso atrás en la noche y comenzó a caminar hacia su auto estacionado a solo unos pies de la entrada de la tienda. Sus movimientos eran deliberados pero relajados, el tipo de calma que venía de años. De estar en situaciones de alto riesgo, todavía sentía que se le erizaban los pelos de la nuca a algo. No estaba bien al otro lado de la calle un coche patrulla de policía parado en las sombras con los faros apagados mezclándose con la oscuridad. Dentro del coche estaba el oficial Todd Stevens, un hombre conocido dentro del departamento por su temperamento volátil y tácticas cuestionables. Todd tenía unos 30 años, un oficial de patrulla que había pasado más de una década trabajando en el mismo circuito. En los barrios más problemáticos de la ciudad, pero a diferencia de otros oficiales que buscaban servir a sus comunidades, Todd albergaba un resentimiento latente. Creía que ciertas áreas y las personas que las habitaban estaban más allá de la redención y que era su trabajo mantenerlos a raya. A lo largo de los años sus prejuicios se habían endurecido manifestándose en formas que bordeaban los límites de comportamiento policial aceptable. Todd había estado observando a Renaa desde que entró en la tienda. Algo en su presencia lo irritaba. No parecía pertenecer allí. Su ropa era sencilla, pero había una confianza en ella que no le gustaba. Parecía demasiado cómoda en un área donde la mayoría de la gente evitaba el contacto visual y se movía rápidamente hacia sus destinos. Su mente corría con suposiciones. ¿Estaba ella aquí para comprar drogas? ¿Estaba vigilando la gasolinera por un robo? Cualquiera sea la razón, Todd decidió que necesitaba que la pusieran en su lugar sin encender las luces. Todd sacó su cruiser de las sombras y lentamente cruzó la calle hacia el estacionamiento de la gasolinera. Renaa, ahora parada junto a su auto, notó el movimiento inmediatamente, miró al vehículo que se acercaba y vio la insignia de la policía a un lado. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero mantuvo su expresión neutral. Esta no era la primera vez que había estado en una situación como esta. Como una mujer negra que se había abierto camino a través de las filas de la aplicación de la ley, no era ajena a ser subestimada o directamente acosada. Ahora mismo ella también lo era. Cansado por una confrontación, Todd estacionó su auto en forma cardinal al otro lado del estacionamiento, impidiéndole efectivamente que se alejara. Salió del crucero con exagerada lentitud, ajustándose el cinturón y dejando que su mano descansara casualmente en la funda de su arma de servicio. Su postura era confrontativa, diseñada para intimidar. Renaa se apoyó contra su auto con su botella de agua en una mano y lo observó acercarse. El entrenamiento del FBI le enseñó a mantener la calma incluso cuando la provocaban y no estaba dispuesta a darle a este hombre la satisfacción de estremecerle la noche. Todd dijo su tono agudo y desprovisto de cortesía. Sus ojos la recorrieron, deteniéndose en su sudadera con capucha y pantalones deportivos. «¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?».
René lo miró a los ojos de manera uniforme. Cargando gasolina, respondió simplemente. Su voz tranquila pero firme. No dio más detalles, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría ser torcida en una excusa para un mayor interrogatorio. Todo levantó una ceja, claramente insatisfecho con su respuesta. Este no es exactamente el vecindario más seguro, dijo, dando un paso más cerca. ¿Vives por aquí? René no respondió de inmediato. Sintió la tensión en su postura, apenas oficial hostilidad oculta. Dijo finalmente, su tono medido. ¿Hay un problema? La mandíbula de Todd se tensó. No estaba acostumbrado que la gente, especialmente las mujeres, le hablaran así. Eso depende, dijo, su voz endureciéndose. Mente, si echo un vistazo a tu auto. Los ojos de René se entrecerraron ligeramente, pero su expresión permaneció serena. No me importa, dijo, a menos que tengas una orden judicial o una causa probable. Preferiría seguir con mi tarde. Esa fue la respuesta incorrecta. En lo que respecta a todo, su rostro se sonrojó de ira y dio otro paso hacia adelante. Su mano ahora agarraba completamente su pistolera. Mira, no sé quién crees que eres, dijo, su voz se elevó, pero tú no puedes hacer las reglas aquí. Aléjate del auto. René no se movió. Sus instintos le gritó que calmara, pero también sabía que el apaciguamiento solo lo envalentonaría. Oficial, dijo, su voz fría y firme, te voy a pedir que retrocedas. Te estás excediendo la paciencia de... Todo se rompió en un movimiento rápido. Cerró la distancia entre ellos y la agarró del brazo, alejándola del auto. La repentina acción hizo que su botella de agua cayera al suelo, pero antes de que pudiera afirmar aún más su dominio, los años de entrenamiento de René entraron en acción. Ella giró sobre sus talones y se soltó de su agarre con un movimiento preciso que lo dejó momentáneamente aturdido. Te lo advierto, dijo con su voz baja y peligrosa. Todo se congeló. Sus ojos se abrieron cuando registró el acero en su tono, pero en lugar de retroceder, se duplicó y alcanzó su bastón. El cuerpo de René se tensó, listo para lo que viniera después. Sabía que esto no iba a terminar sin luchar. Los dedos de Todd se apretaron alrededor del mango de su bastón mientras su frustración se desbordaba. Estaba acostumbrado a que la gente obedeciera instantáneamente cuando daba una orden, especialmente cuando dejaba en claro que no estaba jugando. Pero esta mujer segura de sí misma, exasperantemente tranquila, no reaccionaba de la manera que esperaba. No parecía asustada, no parecía disculparse. En todo caso, parecía estar midiéndolo en silencio, como si fuera ella la que tenía control de la situación, lo que hizo que su sangre hirviera aún más. No iba a dejar que se fuera sin demostrar quién estaba a cargo aquí. René podía verlo todo en su lenguaje corporal, el ligero movimiento de su mandíbula, la forma en que sus fosas nasales se ensanchaban, el endurecimiento de su agarre en el bastón. Había visto ese tipo de agresión antes, en innumerables situaciones de campo donde el ego de alguien o la ira desenfrenada tomaron el control. Pero esta vez era personal. No solo lo estaba observando desde una distancia segura, estaba en el centro de todo y, aunque su mente corría con posibles estrategias para reducir la escalada, sabía que tenía que actuar con cuidado. Un movimiento en falso podría hacer que las cosas se salieran de control. Dije que te alejaras del auto. Todd ladró con su voz aguda y llena de veneno. Levantó el bastón ligeramente como para enfatizar su punto. La amenaza tácita colgaba pesadamente en el aire. René no se inmutó. Sus manos estaban a sus costados. Su postura se relajó, pero sus músculos estaban enroscados como resortes, lista para reaccionar si era necesario. Su entrenamiento hizo eco. En su mente, mantén la calma, no escales, evalúa la amenaza oficial, dijo de manera uniforme, su voz firme, pero sin ninguna hostilidad excesiva. Ya te lo dije, no he hecho nada malo, no me voy a alejar de mi auto a menos que puedas proporcionar una razón legal para esta parada. Los ojos de todos se entrecerraron. Su calma, el desafío, era como una bofetada en la cara. Estaba acostumbrado que la gente tropezara consigo misma para obedecerle, especialmente cuando aumentaba la presión, pero ella no se movía, estaba desafiando su autoridad de una manera que parecía casi deliberada, y él odiaba. Dio otro paso más cerca, cerrando la brecha entre ellos hasta que se cernió sobre ella. ¿Crees que eres más inteligente que yo?, se burló, su voz baja y goteando desprecio. ¿Crees que puedes simplemente hablarle a un policía? Irte. René inclinó la cabeza ligeramente, su mirada firme. No, ella respondió, simplemente creo que puedo defender mis derechos. Eso no es un crimen, al menos no debería hacerlo. Sus palabras tocaron una fibra sensible. El rostro de Todd se oscureció y sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba más el bastón. Déjame decirte algo. Su voz se alzó. No puedes decidir qué crimen cometió y te lo digo ahora mismo. Estás actuando de manera sospechosa como el infierno. Así que, a menos que quieras que te detenga, será mejor que empieces a cooperar. La amenaza flotaba en el aire como una espada lista para atacar. El corazón de René latía con fuerza, no de miedo, sino de adrenalina.
Sabía que estaba caminando sobre una delgada línea si se resistía demasiado. Todo intensificaría su actitud si se quedaba callada. Lo tomaría como una señal de debilidad y la presionaría aún más de cualquier manera. No estaba en una situación complicada, pero eso no significaba que fuera impotente. Sospechaba de qué exactamente preguntó. Su tono era mesurado, pero desafiante. Comprar una botella de agua. Aparcar mi coche. Estar aquí siendo negro. Tienes que tener mucho cuidado con lo que me estás acusando. El labio del oficial Todd se curvó en una mueca de desprecio. ¿Crees que eres gracioso? ¿Eh? ¿Crees que lanzar la carta racial te sacará de esta noticia de última hora? No lo es. Se acercó aún más a su rostro, estaba a centímetros de ella ahora, su voz se redujo a un susurro peligroso. No perteneces aquí, no me importa qué tipo de excusas inventes, te vas a arrepentir de haberte metido conmigo por un breve momento. El tiempo pareció detener serena, podía sentir el calor de su aliento, ver la rabia desenfrenada hirviendo en sus ojos. Ella sabía exactamente lo que vendría después y su mente corrió a través de sus opciones. Ella podría intentar alejarse, pero probablemente él la detendría con la fuerza. Ella podría pedir refuerzos, pero su teléfono estaba en el auto y alcanzarlo solo le daría una excusa para acusarla de resistirse, o podía esperar a que le hiciera el primer movimiento y usara su agresión contra él antes de que pudiera decidir. Todd tomó la decisión por ella con un movimiento repentino y violento. Giró el bastón hacia su abdomen con el objetivo de desequilibrarla, pero Renee estaba lista. Sus reflejos, afinados por años de entrenamiento, entraron en acción. Instintivamente ella esquivó el golpe con precisión fluida, su cuerpo moviéndose más rápido de lo que Todd anticipó. El bastón cortó el aire fallando por apenas centímetros. Todd tropezó un poco, sorprendido por su velocidad. Su rostro se retorció de frustración mientras golpeaba de nuevo, esta vez apuntando a su hombro. Pero Renee ya estaba moviendo su cuerpo como un borrón. Se agachó bajo el golpe y dio un paso atrás, poniendo una distancia segura entre ellos. «Quédate quieto», gritó Todd. Su voz se quebró de rabia. Se lanzó hacia adelante, sus movimientos salvajes y descoordinados. Su compostura se desmoronó por completo. Renee no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más poderoso de lo que cualquier palabra pudiera ser. Fue un silencio calculado, diseñado para desequilibrarlo aún más, y funcionó. La ira de Todd lo cegó, haciéndolo retroceder. Golpeó una y otra vez, cada golpe más desesperado que el anterior, cada uno fallando su objetivo. Finalmente Todd se detuvo. Su pecho agitado mientras trataba de recuperar el aliento. El sudor goteaba por su frente y su agarre en el bastón vaciló. Miró a Renee con una mezcla de furia e incredulidad, como si no pudiera comprender cómo ella todavía estaba de pie, intacta e inquebrantable. «¿Qué diablos eres?», murmuró con voz baja y ronca. Renee dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Su mirada se fijó en él y por primera vez Todd vio algo en sus ojos que le revolvió el estómago. No era miedo, era peligro, era algo mucho más peligroso. «Control. Soy alguien a quien deberías haber dejado en paz», dijo con voz tranquila y firme. «Y si no bajas ese bastón ahora mismo, descubrirás exactamente por qué». Todd vaciló. Su mano temblaba ligeramente. Miró alrededor del estacionamiento como si buscara a alguien, cualquiera que pudiera respaldarlo, pero el estacionamiento estaba vacío y el único sonido era el zumbido distante del tráfico. Estaba solo y por primera vez se dio cuenta de lo mal que había calculado, pero su orgullo no lo dejaría dar marcha atrás. Con un gruñido de frustración, levantó el bastón de nuevo, listo para golpearlo. Pero antes de que pudiera, Renee se movió. Ella cerró la distancia entre ellos en un instante. Su mano se disparó para agarrar su muñeca. Su agarre era como acero, inflexible e imposible de quitar. Los ojos de Todd se abrieron en estado de shock cuando ella le retorció el brazo, lo que lo obligó a dejar caer el bastón con un estrépito. Sabía que estaba en el suelo, su cara presionada contra el pavimento frío, su brazo dolorosamente clavado detrás de su espalda, la rodilla de Renee presionada firmemente contra su omóplato, manteniéndolo inmovilizado. «Déjame ir», gritó Todd, su voz amortiguada contra el pavimento. «Estás agrediendo a un oficial». «No», dijo Renee con calma, «me estoy defendiendo de uno». Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla y por primera vez en la noche Todd sintió algo que no había sentido en años: miedo. Renee mantuvo su rodilla firmemente plantada en el omóplato de Todd mientras se ponía rojo debajo de ella, gritando una corriente de insultos y amenazas vacías que resonaron en el estacionamiento vacío de la gasolinera. Sus palabras estaban mezcladas con veneno, pero a Renee no la afectó. Se había encontrado con hombres como él antes, aquellos que ejercían el poder imprudentemente, creyendo que su autoridad era absoluta. Sus años de entrenamiento le habían enseñado cómo tratar con tales individuos. «Manténla
Calma, mantén el control y nunca dejes que dicten la situación. Ella sabía que si le daba a todo incluso un centímetro lo usaría en su contra. Quítate de mi loca perra. To gritó, su voz amortiguada contra el pavimento áspero. Giró su cuerpo en un intento de liberarse, pero el agarre de Ren en su brazo era férreo. Trató de cambiar su peso y levantarse, pero ella presionó más fuerte manteniéndolo inmovilizado. Estás agrediendo a un oficial de policía. ¿Sabes siquiera en qué tipo de problema estás metido? René se inclinó hacia adelante ligeramente, bajando la voz para que solo pudiera escuchar. No creo que comprendas completamente la situación en la que estás. Oficial Stevens, me atacaste, intensificaste esto y si sigues resistiéndote, solo lo empeorarás para ti. Su tono era firme, casi clínico, como si estuviera dando un sermón en lugar de contener a un hombre del doble de su tamaño. No tenía la intención de antagonizarlo. Era un movimiento calculado para afirmar su dominio y dejar en claro que ella tenía el control. Sin embargo, todo estaba demasiado consumido por su propia rabia y humillación para reconocer el cambio en la dinámica de poder. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Escupió estirando el cuello para mirarla con enojo. Te vas a arrepentir de esto, lo juro. Adiós en el momento en que mis muchachos lleguen aquí. Ya está hecho. Rená no se inmutó. Sabía que estaba mintiendo. Su intento anterior de pedir refuerzos no había pasado por su bloqueador de señal de reloj inteligente. Había asegurado que a pesar de toda su bravuconería, todo estaba solo y en el fondo lo sabía. Sus palabras tenían un veneno que insinuaba su desesperación por recuperar el control. ¿Crees que eres una especie de héroe? Todd continuó con su voz goteando sarcasmo. ¿Crees que inmovilizarme así te hace duro? Eres solo otro cuidadoso. Rená lo interrumpió bruscamente. Su voz bajó una octava. Elige sabiamente tus próximas palabras. Oficial. Su advertencia quedó en el aire como un arma cargada. Todd dudó en su MTH abriendo y cerrando mientras luchaba por una réplica por primera vez. Pareció darse cuenta de que sus tácticas habituales, intimidación, agresión y fanfarronería, no estaban funcionando. De hecho, estaban fracasando espectacularmente. Pero en lugar de dar marcha atrás, redobló su arrogancia. Esto es un asalto, gruñó simple y llanamente. No tienes idea del tipo del infierno que se avecina. Camino haré que te arresten antes de que termine la noche. Estarás sentado en una celda rogándome misericordia. Los labios de René se curvaron en una leve sonrisa. Sin humor, realmente no sabes cuándo parar, ¿verdad? Soltó su muñeca y se puso de pie en un movimiento fluido, dando un paso atrás deliberado. Todo momentáneamente aturdido por el cambio repentino, se puso de pie frotando su hombro donde su rodilla lo había presionado. Su cara estaba roja de furia, sus ojos salvajes e inyectados en sangre. Por un breve momento parecía inseguro de que hacer. Su orgullo exigía represalias, pero el recuerdo de lo fácil que ella lo había desarmado y sometido todavía estaba fresco en su mente. Te vas a arrepentir de esto, gruñó. Su voz baja y amenazante. No tienes idea con quién te estás metiendo. René se cruzó de brazos y arqueó una ceja. Su expresión neutral. Entonces, muéstrame, dijo simplemente. Todd dio un paso adelante, su pecho agitado mientras enderezaba hacia ella. Era más alto y más pesado, pero ella ni siquiera parpadeó. Su calma de mano solo parecía para enfurecerlo aún más. Apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos y por un momento pareció que iba a abalanzarse sobre ella, pero luego vaciló. Su mirada se desvió hacia el suelo donde aún estaba su bastón. Rená siguió su línea de visión y dejó escapar un suspiro silencioso. «Vete a la mierda», dijo su voz teñida de exasperación. «Cógela. Veamos cómo te funciona eso». Todo se congeló, sorprendido por su respuesta. No esperaba que ella lo llamara tan directamente. Por un momento, su bravuconería vaciló y la miró como si la viera por primera vez. No había miedo en sus ojos, ninguna vacilación en su postura. Estaba completamente a gusto, como si ya hubiera calculado todos los resultados posibles y hubiera decidido que no tenía de qué preocuparse. La comprensión envió una ola fría de duda sobre él, pero todo era muy terco. Se inclinó y agarró el bastón agarrándolo con fuerza en su mano derecha. «Tú lo pediste», gruñó levantando el arma. Rená no se movió, se quedó completamente quieta, con los brazos a los costados, observándolo con la calma, el desapego de un depredador que espera que su presa cometa el primer error. Su silencio lo puso nervioso, pero dejó de lado el sentimiento y se convenció de que ella solo estaba fanfarroneando. Con un rugido de frustración, arrojó el bastón hacia su cabeza. Los siguientes segundos pasaron como un borrón. Rená se agachó bajo el golpe. Sus movimientos fueron fluidos y precisos cuando todo se tambaleó hacia adelante por la fuerza de su golpe fallido. Ella dio un paso a un lado y le dio una rápida patada controlada en la parte posterior de la rodilla. El impacto lo envió al suelo. El bastón se le resbaló de las manos y se deslizó por el pavimento.
Todd dejó escapar un grito estrangulado de dolor cuando aterrizó sobre manos y rodillas, jadeando por respirar antes de poder recuperarse. Rená se acercó, agarró su brazo y lo giró detrás de su espalda en un movimiento perfecto. Dejó escapar otro grito de dolor cuando ella lo obligó a tumbarse, sujetándolo al suelo una vez más. Esta es la segunda vez esta noche que he tenido que ponerte en el suelo. Rená dijo con un tono tranquilo y serio. Tal vez quieras empezar a repensar tu enfoque. Déjame ir, psicópata, gritó. Todd, con la voz quebrada por la frustración, se retorció debajo de ella. Pero sus luchas fueron más débiles esta vez, sus movimientos lentos y descoordinados. Rená apretó su agarre en su brazo aplicando la presión suficiente para dejar en claro su punto. Ya perdiste. Oficial Stevens, deja de avergonzarte. El cuerpo de Todd se quedó quieto. Su respiración entrecortada fue el único sonido en el estacionamiento silencioso por un momento. René pensó que finalmente podría haber recuperado el sentido, pero luego comenzó a reír, una risa amarga y baja que le envió un escalofrío por la columna vertebral. «¿Crees que eres muy inteligente?» «No», dijo con la voz goteando de zen. «Crees que me tienes todo resuelto, pero eres solo otra». No llegó a terminar su oración. Un ruido repentino, un zumbido bajo seguido por el crujido de los neumáticos en la grava lo interrumpió. René miró hacia arriba y vio un par de faros delanteros atravesando la oscuridad. Un elegante negro se detuvo en el estacionamiento. Sus ventanas tintadas reflejaban la tenue luz de la farola de la calle. Todd estiró el cuello para ver quién había llegado. Su expresión cambió de ira a confusión. ¿Quién diablos? El SUV se detuvo a unos metros de distancia y la puerta de conductor se abrió. Un hombre con un traje elegante salió. Sus movimientos eran suaves y deliberados. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por las sombras, pero René lo reconoció al instante. El alivio la invadió, aunque no dejó que se notara. «Agente Carter», dijo el hombre. Su voz era tranquila y autoritaria. «Todo bajo control aquí». René asintió con la cabeza soltando el brazo de Todd y dando un paso atrás. «Sí, señor». Solo estaba manejando una perturbación menor. Todd se puso de pie y miró al recién llegado. «¿Quién diablos eres tú?», exigió. Su voz estaba cargada de ira. El hombre salió a la luz revelando su rostro. Sus ojos penetrantes se clavaron en los de Todd y su expresión se endureció. «Agente especial Collins», dijo de manera uniforme. «FB». La mandíbula de Todd cayó. Su rostro se puso pálido. «FB», tartamudeó. Collins lo ignoró. Se volvió hacia René. «¿Estás bien?» René asintió de nuevo. «Estoy bien». Es solo persistente. Collins miró a Todd. Su mirada era fría e implacable. «Puedo ver eso». Todd abrió la boca para hablar, pero Collins levantó una mano para silenciarlo. «No te molestes, hemos estado monitoreando tus actividades durante semanas, oficial Stevens, y esta noche nos has dado todo lo que necesitamos». La cara de Todd se puso roja vigilándome. «¿De qué diablos estás hablando?» Collins dio un paso más cerca. Su voz se redujo a un susurro peligroso. «Sabes exactamente de qué estoy hablando, y te sugiero que empieces a pensar con mucho cuidado en tu próximo movimiento, porque créeme, no vas a alejarte de esto». Todd lo miró con el pecho agitado, su mente corriendo por primera vez. Parecía darse cuenta de lo profundo que era el hoyo que había cavado para sí mismo, y no había salida. René permaneció en silencio, su respiración estable, mientras veía la comprensión inundar el rostro de Todd como una ola rompiente. Por primera vez esa noche la bravuconería arrogante, la arrogancia hirviente y la sensación de control fuera de lugar parecieron drenarse del dejando atrás a un hombre que ahora entendía cuán terrible se había vuelto su situación. El estacionamiento estaba en silencio excepto por el bajo retumbar del motor de la SUV negra y el débil sonido rítmico de la respiración agitada de todo el agente especial. Collins no se había movido desde sus últimas palabras, de pie con las manos descansando tranquilamente a los costados, su expresión ilegible, pero inequívocamente autoritaria. La mirada de Todd se movió entre Collins y René, su mente claramente corriendo para reconstruir lo que acababa de pasar. «Vigilándome», finalmente repitió, su voz caballo, pero la pregunta salió más como un susurro que como un murmullo desafiante que había pretendido. Collins no respondió de inmediato. Estudió a Todd como un depredador evaluando a una presa debilitada, dejando que la tela del silencio lo asfixiara aún más. Cuando finalmente habló, su tono fue deliberadamente medido y mezclado con tranquila autoridad. «Has estado bajo investigación durante semanas, oficial Stevens. Quejas sobre tu conducta, patrones de uso no reportado de la fuerza esta noche fue solo la pieza final del rompecabezas». Todd parpadeó rápidamente, sacudiendo la cabeza como si tratara de despertarse de una mala pesadilla. Su arrogancia estalló brevemente. «Un último esfuerzo por recuperar algo de sentido de control. Esto es, ____.
Escupió su voz crujiendo ligeramente. No sé de qué estás hablando, Yui. Se volvió hacia Rená señalando con un dedo tembloroso. Me tendiste una trampa. Esto fue una trampa, ¿no? Ray no reaccionó a su acusación, simplemente lo miró con esa misma mirada tranquila e inquebrantable que lo había desconcertado desde el principio. Sin embargo, Collins dio un paso adelante y todo se estremeció instintivamente. Su bravuconería vaciló una vez más. Te tendí una trampa. Collins repitió, su voz bajó una octava. Déjame dejar algo perfectamente claro, oficial. Nadie tuvo que tenderte una trampa. Te hiciste esto a ti mismo. Todo lo que hiciste esta noche fue tu elección, tus acciones, tus palabras. Tus decisiones, y ahora vas a responder por ellas. Los ojos de todos se abrieron ligeramente y por un momento pareció que iba a intentar correr su mirada. Se dirigió hacia su cruiser, pero Rená vio el destello de pensamiento antes de que pudiera formarse por completo. Dio un paso calculado hacia un lado colocándose entre él y el vehículo. ¿No? Dijo en voz baja, su voz firme, pero sin enojo. No lo era una amenaza, era una declaración de inevitabilidad. Todd congeló sus hombros bombeando ligeramente mientras la inutilidad de la situación comenzaba a hundirse. Apretó los puños a los costados, sus nudillos blancos, mientras miraba a Rená con puro odio. Crees que lo has hecho, ¿no? Si sé o crees que puedes entrar aquí y destruir mi carrera, mi vida. Rená inclinó la cabeza ligeramente, su expresión tranquila pero inflexible. Tu carrera no está siendo destruida por mi culpa, dijo tranquilamente. Está siendo destruida por ti. Las palabras lo golpearon como una bofetada y por un momento todo pareció como si fuera a arremeter de nuevo, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de otro motor se acercaba cortando el silencio de la carpa. Un segundo vehículo entró al estacionamiento. Este era un campo marcado. FBI y unidades de sus faros iluminaron la escena. Cuando se detuvo junto al vehículo de Collins, las puertas se abrieron y dos agentes más salieron, ambos vestidos de civil, pero inequívocamente federales en su comportamiento. Justo a tiempo, Collins dijo en voz baja. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Todd. Se giró ligeramente hacia los recién llegados e hizo un gesto a Rená. Agente Cartera. ¿Algo más que agregar antes de continuar? Rená negó con la cabeza. Su tono era profesional. No, señor. Tengo todo. Necesito a uno de los agentes. Una mujer alta con ojos penetrantes y un comportamiento serio se acercó a Rená con un ligero asentimiento. Nos encargaremos de aquí, dijo con su voz nítida pero respetuosa. Volvió su atención a Todd. Su expresión se endureció. Oficial Stevens, está siendo detenido oficialmente como parte de una investigación federal en curso. Por favor, coloque sus manos donde pueda verlas. El rostro de Todd se puso de un profundo tono rojo. Sus ojos se movían frenéticamente entre los agentes y Rená. No puede hacer esto, dijo con la voz en tono alto. Soy un oficial de policía. No tiene jurisdicción sobre mí. Collins soltó una risa sin humor. Sacudió la cabeza. Realmente no lo entiende, ¿verdad? Esto no se trata de jurisdicción. Stevens, esto se trata de responsabilidad, y ahora mismo usted es responsable ante nosotros. La agente femenina dio un paso adelante y sacó un par de esposas de su cinturón. Manos, repitió con firmeza. La respiración de todos se convirtió en jadeos cortos y entrecortados mientras miraba a las esposas. Su mente estaba clara. Corriendo en busca de una salida, levantó las manos lentamente. Sus movimientos eran espasmódicos y reacios mientras el agente aseguraba a las esposas alrededor de sus muñecas. Murmuró en voz baja. Sus palabras apenas eran audibles, pero goteaban veneno. Esto no ha terminado. Collins se acercó y se inclinó para que solo Todd pudiera escucharlo. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. Su tono estaba mezclado con una fría finalidad. No ha terminado. Solo está comenzando. La mandíbula de Todd se apretó, pero no dijo nada. La agente lo guió hacia la parte trasera de la unidad de campo SV. Abrió la puerta y lo hizo pasar. El otro agente permaneció junto al vehículo. Su mirada escudriñó el área como si evaluara la escena en busca de posibles amenazas o cabos sueltos. Collins se volvió hacia Rená. Su expresión se suavizó ligeramente. Hiciste un buen trabajo esta noche. Dijo que no es fácil mantener la compostura en situaciones como esta. Rená asintió levemente aunque su expresión permaneció neutral. Solo estaba haciendo mi trabajo. Sir Colin la estudió por un momento. Luego asintió en respuesta. Descanse un poco. Dijo que informaríamos por la mañana. Rená observó cómo Collins y los otros agentes regresaban a sus vehículos. Los motores cobraron vida zumbando mientras el pequeño convoy se preparaba para partir. La unidad de campo SV que transportaba a todos sacó primero. Sus luces traseras desaparecían de la noche. El submarino de Collins lo siguió de cerca. Dejando el estacionamiento en silencio una vez más por un momento, Rená se quedó sola. Los eventos de la noche se reproducían en su mente. Su cuerpo aéreo por el altercado físico y la
Adrenalina que la había llevado a través del encuentro comenzaba a desaparecer dejándola sintiéndose agotada. Respiró profundamente dejando que el aire fresco de la noche llenara sus pulmones, y miró hacia el lugar donde todo había sido inmovilizado en el suelo. No era ingenua. Sabía que los eventos de esta noche eran solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. Los hombres como Todd no operaban en el vacío. Sus acciones a menudo eran permitidas, excusadas o ignoradas por un sistema que se suponía que los responsabilizara. Pero esta noche al menos había habido un ajuste de cuentas y aunque no fue una victoria completa, fue un paso en la dirección correcta. Rená se agachó para recoger la botella de agua que había dejado caer antes, sacudiéndose la tierra antes de tomar un largo sorbo. El leve zumbido del tráfico en la distancia le recordó que la ciudad todavía estaba viva. Seguía avanzando, incluso en medio del caos. Miró su auto, luego a la calle vacía más allá y sintió una sensación de tranquila resolución apoderarse de ella. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a la injusticia y no sería la última. Pero mientras tuviera la fuerza para mantenerse firme, continuaría luchando porque eso era lo que hacía. Era quien era y nadie, ni siquiera un hombre como Todd Stevens, podría quitarle eso. Rená vio el convoy de vehículos del FBI desaparecer en la distancia. Las luces traseras se desvanecían como brasas en la noche. El estacionamiento quedó en silencio salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes de la gasolinera. Por un breve momento se permitió exhalar su cuerpo finalmente reconociendo el precio de la confrontación. Sus músculos dolían y la adrenalina que la había llevado a través del altercado ahora la dejaba sintiéndose pesada y agotada. Miró a su alrededor evaluando su entorno con la cuidadosa precisión que se había convertido en una segunda naturaleza después de años en el campo. El estacionamiento estaba vacío ahora, pero ella sabía que no debía bajar la guardia por completo. Recuperó su teléfono del auto y envió un breve mensaje a su equipo actualizándolos de que la operación se había completado a pesar de la victoria. La mente de Renee se agitó con una energía inquieta. Todd Stevens había sido detenido, pero ella sabía que la historia estaba lejos de terminar. Los hombres como él no caían en silencio. Sus palabras venenosas y su inquebrantable sentido de derecho permanecían en sus pensamientos como un recordatorio constante de la arrogancia que alimentaba sus acciones. No tenía dudas de que él intentaría tergiversar la narrativa pintándose a sí mismo como la víctima de alguna conspiración orquestada. El sistema a menudo permitía que hombres como Stevens se escaparan de sus grietas, pero Rená no tenía intención de dejar que eso sucediera. El leve sonido de un vehículo que se acercaba la hizo volver a prestar atención. Sus ojos se entrecerraron cuando vio el resplandor de los faros. Al doblar la esquina por un momento, su mano se movió instintivamente hacia su cintura, donde estaba enfundada su arma de fuego oculta, pero cuando el auto apareció a la vista, su tensión se alivió. Era un coche patrulla estándar, sus luces apagadas y se movía a un ritmo lento y deliberado. Rená reconoció el vehículo de inmediato. Pertenecía a una de las unidades de patrulla del precinto local. Sus instintos le dijeron que el arresto de Todd ya había provocado ondas dentro del departamento y ahora las réplicas comenzaban a golpear. El coche patrulla entró en el estacionamiento y se detuvo a unos metros de ella. Dos oficiales salieron, uno mayor con un aire experimentado de autoridad y el otro más joven. Su energía nerviosa era evidente en la forma en que jugueteaba con su cinturón de servicio. El oficial mayor, cuya etiqueta con el nombre decía Teniente Harris, se acercó primero. Su expresión era cautelosa pero no hostil, sus ojos escaneando su rostro como si tratara de reconstruir la situación. «Agente Carter», preguntó. Su tono neutral pero mezclado con curiosidad, Rená sintió levemente manteniéndose firme. «Ese soy yo». Los ojos de Harry se posaron en el suelo, donde todo estaba. El bastón todavía estaba tirado. Dejó escapar un suspiro silencioso y luego la miró a los ojos. «Nuevamente. Recibimos noticias de la oficina de campo del FBI sobre lo que sucedió aquí esta noche. Nos informaron sobre la situación del oficial Steven». Rená no pasó por alto la vacilación en su voz. No era solo la redacción cuidadosa. Era la forma sutil en que sus ojos se movían. Lo hacía como si sopesara sus palabras antes de comprometerse con ellas. Se había encontrado con este tipo de reacción antes. El delicado equilibrio entre reconocer la gravedad de la mala conducta y el instinto de proteger la reputación del departamento. Aún así, apreció que Harris no hubiera saltado inmediatamente en defensa de Steven. «Supongo que estás aquí para asegurar la escena». Rená dijo que su voz era tranquila pero firme. «¿O estás aquí para hacer preguntas?» Harris inclinó la cabeza ligeramente y esbozó una leve sonrisa burlona tirando de la comisura de su boca. «Supongo que ambos». Él admitió que estamos aquí para asegurar que todo se maneje según las reglas. «Stevens está bien»,
Digamos que esta no es la primera vez que tenemos que responder por su comportamiento. El oficial más joven se movió incómodo. Su mirada se movió rápidamente entre Harris y Rená. Parecía fuera de su elemento, atrapado entre la gravedad de la situación y el peso del uniforme que vestía. Rená decidió abordar el elefante en la habitación directamente. «Teniente», dijo con un tono firme, «no me interesan las políticas departamentales ni las dinámicas internas. Lo que sucedió esta noche está registrado y no desaparecerá. Stevens tomó sus decisiones y ahora enfrentará las consecuencias». Harris asintió lentamente. Su expresión sombría lo entendió. Dijo, «pero debes saber que esto podría complicarse. Stevens, como amigos en el departamento, los poderosos no van a derribar esta línea». Rená levantó una ceja. Su postura permaneció relajada, pero sus ojos afilados. ¿Es eso una advertencia? Harris negó con la cabeza. Es una verificación de realidad. Los hombres como Stevens no caen sin luchar y no luchan de manera justa. Rená lo estudió por un momento buscando por cualquier indicio de duplicidad en sus palabras, pero la conducta de Harris se mantuvo firme. Su expresión era sincera. No estaba poniendo excusas. Estaba afirmando un hecho. Ella apreciaba la honestidad. Incluso se confirmaba sus sospechas sobre los desafíos que se avecinaban. «Enfrenté cosas peores». Rená respondió simplemente y todavía estoy de pie. Harry soltó una risa silenciosa, aunque no había humor en ella. Lo suficientemente justo. Dijo, «solo cuida tu espalda con eso». Hizo un gesto hacia el oficial más joven que se movió para asegurar el área que marcaba la escena para la recolección de evidencia. Harry se demoró un momento. Su mirada se detuvo en Rená mientras pensaba, tratando de evaluar qué tipo de persona era. Finalmente asintió una vez y se giró hacia el crucero mientras el coche patrulla se alejaba. Rená sintió el peso de la noche sobre sus hombros. Sabía que Harris tenía razón. Esto era solo el comienzo. Stevens no se hundiría sin arrastrar a la mayor cantidad de personas posible al barro con él. Sus aliados se opondrían cuestionando sus acciones, su credibilidad e incluso sus motivos. Pero Rená estaba preparada para la pelea. Había pasado años navegando por las turbias aguas de la aplicación de la ley política y ella sabía cómo mantenerse a flote. Su teléfono vibró en su bolsillo. Sacándola de sus pensamientos, miró la pantalla y vio un mensaje del agente especial Collins. Informe a la 0800 Intel sugiere que la red de Stevens puede ser más grande de lo previsto. ¿Esté listo, Rená? Frunció el ceño. Su mente cambió inmediatamente al modo analítico. La red de Stevens. La implicación era clara. El comportamiento de To no fue un incidente aislado. Si había otros como el operando dentro del departamento. Significaba que la corrupción era más profunda de lo que inicialmente se había dado cuenta. No se trataba solo de un oficial rebelde, se trataba de un sistema que lo habilitaba y lo protegía a ella. Tecleó una respuesta rápida. Entendido. Revisaremos las notas del caso esta noche. Azazdashi deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo. Su cansancio tendría que esperar. Había trabajo por hacer. Cuando Rená se subió a su auto y encendió motor, su mirada se desvió al lugar donde todo había tenido una sobredosis. Ante su arrogancia y agresión en plena exhibición, pensó en sus palabras de despedida. Esto no ha terminado. Él las había dicho como una amenaza, pero para Rená eran una promesa. Esto no ha terminado. No podía hacerlo hasta que cada hilo de corrupción hubiera sido desenredado y hombres como Todd Stevens fueran responsabilizados por sus acciones. Su agarre en el volante se hizo más fuerte cuando salió del estacionamiento y se incorporó a la calle vacía. Las luces de la ciudad se difuminaron frente a ella. Un caleidoscopio de neón y sombras mientras conducía hacia el precinto donde comenzaría a reconstruir el panorama general. El camino por delante era incierto, pero Rená nunca había sido de las que rehuían un desafío. Si Todd Stevens y sus aliados pensaban que podían intimidarla para que guardara silencio, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Rená se sentó en la sala de conferencias de la oficina de campo del FBI a la mañana siguiente, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras revisaba los hallazgos preliminares de la noche anterior. Una gran pantalla digital en el frente de la sala mostraba una red de nombres interconectados, fechas e incidentes, todos vinculados a Todd Stevens. Cuanto más profundizaba en la evidencia, más claro se volvía que Stevens no era solo un mal policía. Era parte de una red de corrupción profundamente arraigada que se extendía por múltiples distritos e involucraba a oficiales, supervisores e incluso políticos locales. Era un sistema construido sobre el abuso de poder, informes falsificados y quejas silenciadas, todo diseñado para proteger a quienes explotaban su autoridad. El agente especial Collins estaba a la cabeza de la mesa dirigiéndose al equipo de agentes reunidos para la sesión informativa. Su tono era mesurado, pero la urgencia en sus palabras era inconfundible. Anoche confirmó lo que hemos sospechado durante meses.
dijo haciendo un gesto hacia la pantalla. Stevens es solo una pieza de rompecabezas. Es un síntoma de una enfermedad mucho más grande. Nuestro objetivo ahora es desmantelar toda la operación. No podemos concentrarnos solo en él. Tenemos que ir tras todos los que lo permitieron. Rená escuchó atentamente. Su mente ya estaba trabajando en las implicaciones. Había sospechado que Stevens no estaba actuando solo, pero ver la extensión de la red que se extendía frente a ella le daba que pensar. La cronología se remontaba a años atrás con docenas de incidentes marcados como cuestionables o sin resolver, quejas de civiles que habían sido enterradas, pruebas que habían sido manipuladas y las investigaciones internas se habían abandonado silenciosamente. Era una máquina bien engrasada diseñada para proteger a los que estaban en el poder de la rendición de cuentas. Mientras Collins continuaba describiendo los próximos pasos, el teléfono de Rene vibró suavemente en su bolsillo. Miró la pantalla y vio un mensaje del equipo de TSH. Stevens está hablando. Sus cejas se levantaron ligeramente y levantó la mano para interrumpir. Señor, dijo. Su voz era tranquila, pero firme. Acabamos de recibir noticias de que Stevens está cooperando. La habitación quedó en silencio por un momento mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Collins asintió con la cabeza. Su expresión era ilegible. ¿Qué está diciendo? Rená presionó algunas teclas en su computadora portátil, sacando la transmisión en vivo de la sala de interrogatorios donde Stevens estaba detenido. La pantalla cambió para mostrarlo sentado en una mesa de metal, sus muñecas encadenadas frente a él. Se veía desaliñado, su rostro pálido y su cabello húmedo de sudor. La bravuconería había mostrado la noche anterior se había ido reemplazado por una energía nerviosa que traicionaba su miedo. Un interrogador del FBI se sentó frente a su postura. Relajada, pero su tono agudo. Ya sabes cómo funciona esto, Stevens. El interrogador dijo que coopera. Si consideramos indulgencia nos bloqueas y te llevarás todo el peso de esto por tu cuenta, así que empecemos con lo básico. ¿Quién mueve los hilos? Stevens vaciló su mirada lanzándose hacia la cámara en la esquina de la habitación. Tragó saliva antes de responder, su voz apenas por encima de un susurro. Teniente Harris dijo que él es quien a las órdenes. El estómago de Rene se apretó ante la mención del nombre de Harris. Ella había hablado con él hace solo unas horas, y aunque había sentido su inquietud, no lo había catalogado como el cerebro detrás de la corrupción, pero ahora que lo pensaba, su advertencia sobre los amigos de Steven en el departamento parecía menos una declaración de advertencia y más un intento de cubrir sus huellas en la pantalla. El interrogador se inclinó hacia adelante presionando a Stevens para más. Harris no es el único, añadió Stevens rápidamente, como si tratara de distanciarse de la responsabilidad exclusiva. Hay todo un grupo de ellos, lo llaman el círculo interno, se cubren entre sí. Arreglan informes, intimidan los testigos, se aseguran de que nadie fuera del departamento haga demasiadas preguntas. Collins se apoyó en la mesa, su expresión se oscureció mientras escuchaba. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona en la habitación. Tenemos que actuar rápido antes de que empiecen a cubrir sus huellas. Rená sintió con la cabeza de acuerdo. Si Harris está involucrado, estamos tratando con alguien que sabe cómo manipular el sistema desde adentro. No es solo un policía corrupto, es un estratega, y si Stevens tiene razón sobre este círculo interno, entonces estarán haciendo círculos mientras hablamos. Colin enderezó su voz tomando un tono autoritario. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer, Rená. Quiero que te concentres en Harris, reunir todo lo que tenemos sobre él. Registros, quejas, conexiones. Si él es el eje, debemos eliminarlo primero. El resto comienza a investigar los otros nombres de esta lista. Quiero que todos y cada uno de ellos estén bajo vigilancia para el final del día. El equipo se dispersó rápidamente. La sala zumbaba de energía mientras los agentes se movían a sus estaciones. Rená se quedó atrás, con los ojos fijos en la pantalla mientras Stevens continuaba desentrañando la red de corrupción. Cada nombre que mencionaba era otro hilo para tirar, otra pista para seguir, pero su enfoque permaneció en Harris. Reprodujo su conversación en su mente, escrutando cada palabra, cada matiz de su tono y lenguaje corporal. Había estado tratando de advertirle o simplemente estaba tratando de medir cuánto sabía ella. Para cuando regresó a su escritorio, el equipo técnico ya había compilado un informe preliminar sobre Harris. Era peor de lo que había anticipado. El archivo estaba repleto de acusaciones que iban desde el uso excesivo de la fuerza hasta la impropiedad financiera, pero ninguna de las quejas se había mantenido. Los testigos se habían retractado, la evidencia había desaparecido y las investigaciones se habían cerrado silenciosamente. Era un caso clásico de corrupción sistémica y Harris claramente había dominado el arte de la autoconservación. El teléfono de Rene volvió a sonar, esta vez con una llamada de Collins. Ella respondió de inmediato. ¿Cuál es la actualización que pidió? Tenemos suficiente sobre Harris para traerlo.
Ella respondió, pero si queremos acabar con todo el círculo interno, debemos jugar con esto con cuidado. Si nos movemos demasiado pronto, se dispersarán. Collins guardó silencio por un momento y luego dijo, de acuerdo, traigamos a Harris en silencio. No quiero que nadie avise a los demás. El corazón de Rená se aceleró mientras se preparaba para la operación. Este era el momento en el que todo podía unirse o desmoronarse. Harris era la clave, pero también era la pieza más peligrosa del tablero. Si sospechaba que lo estaban siguiendo, no dudaría en destruir pruebas, intimidar a los testigos o incluso pasar a la ofensiva, pero Rená no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera más tarde esa noche. Ella y un pequeño equipo de agentes esperaban en una camioneta sin marcar estacionada afuera de la casa de Harris. El vecindario estaba tranquilo. Las calles estaban bordeadas de casas bien mantenidas que no daban indicios de los secretos escondidos dentro de Rená. Se ajustó el auricular con la mirada fija en la puerta principal mientras la voz de Collins repitaba a través de las comunicaciones. Tenemos los ojos puestos en el espere. Mi señal. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban la atención en la camioneta. Palpable. Finalmente la puerta principal se abrió y Harris salió sus movimientos casuales. Mientras caminaba hacia su auto, Collins ordenó el equipo, se movió rápidamente rodeando a Harris antes de que pudiera reaccionar. Rená fue la primera en alcanzarlo, su placa extendida. Mientras se dirigía a él con calma, autoridad teniente Harris está bajo arresto por conspiración, obstrucción de la justicia y abuso de poder. Harris se congeló, sus ojos entrecerrándose. Mientras observaba la escena por un momento, parecía que podría resistirse, pero luego sonrió con una sonrisa fría y calculadora, que envió un escalofrío por la columna de René. No tienes idea de lo que acabas de comenzar, dijo en voz baja. Rená no respondió. Vio cómo los agentes lo esposaban y lo llevaban al vehículo que esperaba. Su mente ya corría con las implicaciones de sus palabras. Esto no había terminado ni por asomo, pero por primera vez sintió un destello de esperanza que el sistema no fuera perfecto. Pero esta noche había funcionado y mientras tuviera fuerzas para luchar, se aseguraría de que siguiera funcionando. La sala estaba tensa por la anticipación mientras Rená se sentaba a la cabecera de la larga mesa de conferencias revisando los informes finales de la operación. Habían pasado 48 horas desde el arresto de Harris y las consecuencias ya se estaban extendiendo por el recinto y más allá del círculo interno de oficiales corruptos. Se estaba desenredando a un ritmo asombroso. Cada nueva pieza de evidencia, cada confesión y cada documento descubierto añadían peso al caso y pintaban una imagen condenatoria de un sistema que se estaba pudriendo desde dentro. La sonrisa inicial de Harris ante su arresto se había desvanecido cuando entró en la sala de interrogatorios. A pesar de su bravuconería exterior, no había previsto lo minuciosamente que el FBI había preparado en cuestión de horas sus registros financieros, informes falsificados e incluso los mensajes cifrados que lo vinculaban. A la red habían quedado al descubierto. Su abogado había tratado de retrasar los procedimientos, pero el peso de la evidencia y la amenaza de una sentencia más severa si no cooperaba lo obligaron a hacerlo. Harris no confesó todo, no al principio, pero lo suficiente para confirmar las afirmaciones de Stevens e implicar a varios oficiales de alto rango en el distrito. El llamado círculo interno había sido su creación. Una red de alianzas construidas sobre encubrimientos mutuos, intimidación y explotación. Habían falsificado informes, plantado pruebas y coaccionado a testigos para protegerse y silenciar a cualquiera que desafiara su autoridad a cambio de clemencia. Harris proporcionó nombres, fechas e incidentes específicos que el FBI podría usar para construir un caso hermético. Ahora, con el polvo asentándose, la magnitud de la operación quedó clara. Rená y su equipo habían descubierto una red de corrupción en expansión que se extendía mucho más allá de Stevens y Harris. Múltiples distritos, políticos locales e incluso miembros de la Fiscalía del Distrito estaban implicados. Era un escándalo que sacudiría a la ciudad hasta sus cimientos y Rená estaba en el centro de él. Collins entró a la sala de conferencias con expresión sombría pero decidida, colocó un grueso expediente frente a Rená y se sentó a su lado. Está hecho, dijo. Simplemente la oficina del fiscal está preparando cargos contra todos los que hemos nombrado hasta ahora. Harris ha aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida y Stevens hizo una pausa sacudiendo la cabeza. No va a ver el exterior de una celda durante mucho tiempo. Rená asintió aunque su satisfacción se vio frustrada por el peso de lo que habían descubierto. Es una victoria, dijo con voz firme pero moderada, pero es solo el comienzo. Collins levantó una ceja, lo que significa que todavía hay trabajo por hacer. Rená respondió, hizo un gesto hacia la pantalla que mostraba un gráfico flotante de la red de corrupción. No se trata solo de un distrito o un grupo de oficiales, se trata de una cultura que permitió que esto sucediera, un sistema que los protegió. Collins se reclinó en su silla cruzando los brazos mientras consideraba sus
Palabras no te equivocas, admitió, pero hemos eliminado a algunos de los jugadores más importantes. Eso va a enviar un mensaje. Los labios de René presionados en una delgada línea. Los mensajes no significan nada si nadie escucha. Necesitamos un cambio sistémico. No solo arrestos. Colin la estudió por un momento y luego asintió. Tienes razón. ¿Cuál es su plan? Ella dudó. El peso de la responsabilidad respacentándose sobre ella como una pesada capa. Necesitamos trabajar con asuntos internos para realizar una auditoría completa de cada precinto conectado a este caso, cada queja que fue enterrada, cada investigación que fue abandonada. Todo necesita ser reabierto y necesitamos asegurarnos de que los oficiales que se presenten a testificar estén protegidos. Y no los respaldamos, solo estamos alentando la misma cultura del silencio. Collins dio un silbido bajo. Eso es ambicioso, tiene que serlo, dijo René con firmeza. Si paramos ahora, solo estamos poniendo una curita en una herida de bala. Collins asintió de nuevo con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Hablaré con los altos mandos, dijo, pero será mejor que estés lista para liderar esta carga una vez que se corra la voz. La gente te va a buscar. René se puso rígida, ligeramente, a pensar que no era alguien para el centro de atención, prefiriendo dejar que su trabajo hable por sí solo, pero también sabía que Collins tenía razón. Su papel en exponer la corrupción la había convertido en una figura representativa del cambio, lo quisiera o no, y si eso significaba asumir más responsabilidad para asegurar una reforma real, estaba dispuesta a hacerlo. Déjame saber lo que dicen, dijo finalmente, su voz tranquila pero resuelta. Estaré lista. Cuando Collins salió de la habitación, René se reclinó en su silla, permitiéndose un breve momento de reflexión. Los últimos días habían sido un torbellino de tensión, conflicto y revelaciones. Pensó en Todd Stevens, su arrogancia y odio enmascarando una inseguridad profundamente arraigada. Pensó en Harris, un hombre que una vez había jurado proteger y servir, ahora reducido a un caparazón roto luchando por salvarse, y pensó en las innumerables víctimas cuyas voces habían sido silenciadas por la corrupción que había descubierto. Un suave golpe en la puerta la atrajo de sus pensamientos. Uno de sus colegas, el agente Rivera, entró sosteniendo una tableta. René dijo que su tono era urgente. ¿Necesitas ver esto? René frunció el ceño cuando Rivera colocó la tableta frente a ella. La pantalla mostraba una transmisión de noticias en vivo. El titular se desplazaba por la parte inferior, en letras negritas. Corrupción policial generalizada. Escándalo expuesto. La investigación del FBI conduce a múltiples arrestos. Las imágenes se cortaron a una conferencia de prensa, donde el alcalde estaba flanqueado por el comisionado de policía y varios funcionarios de la ciudad. La expresión del alcalde era sombría cuando se dirigió a la multitud. Lo que hemos aprendido en los últimos días es nada menos que impactante. Dijo que las acciones de unos pocos han empañado la reputación de todo un departamento, pero déjeme ser claro, este no es el final. No toleraremos la corrupción en ninguna forma y tomaremos todas las medidas necesarias para reconstruir la confianza con la comunidad. La cámara enfoca a un grupo de manifestantes reunidos afuera del recinto. Sus carteles tenían mensajes como justicia para todos y hacerlos responsables. La multitud estaba pacífica pero resuelta. Su oportunidad era un poderoso recordatorio de lo que estaba en juego. René sintió un destello de esperanza mientras miraba. La transmisión, la ciudad estaba despertando, la gente estaba exigiendo cambios, y aunque todavía quedaba un largo camino por delante, el impulso era innegable. Rivera habló de nuevo, su voz suave pero decidida. Tú hiciste esto, ella dijo. Tú comenzaste esto. René negó con la cabeza ligeramente. Nosotros hicimos esto, ella corrigió, y ahora tenemos que terminarlo. Esa noche, cuando René regresó a casa, se permitió un raro momento de quietud. Se paró en su balcón mirando el horizonte de la ciudad, las luces titilando como estrellas contra el lienzo oscuro del cielo. El peso de la operación aún persistía, pero por primera vez en días sentía una sensación de claridad. Esto no era solo una victoria, era un punto de inflexión, y aunque la lucha estaba lejos de terminar, René sabía que estaba exactamente donde necesitaba estar. Con la determinación ardiente en su pecho, se dio la vuelta y dio un paso atrás, lista para enfrentar lo que viniera después.